al aeropuerto de Punta Cana con todos los centros turísticos de Bávaro y otras obras que fueron inauguradas en el día de ayer. Así es que nuestras felicitaciones al gobierno por la inauguración del complejo turístico de la zona Bávaro Punta Cana. En el día de hoy también tenemos una primicia, vamos a manejar una primicia que teníamos desde hace días, pero que por asunto de honor no habíamos dado a conocer, o digamos de cuidado ético, ¿no? Porque se produjo la última reunión del comité político del PLD. Y de esa reunión se hablaron de algunos aspectos de esa reunión, que quiénes estaban allí, que en términos generales se trataron los temas que se trataron, pero hubo cosas de las que no se dieron detalles. Y una muy importante, de la que yo me enteré de inmediato, hice el compromiso de no ofrecer los detalles hasta que el tema no avanzara, porque no era delicado que el tema se conociese primero a través de un medio, y sobre todo el medio más importante del país, que es El Sol de la Mañana. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la reunión del comité político que se consumó anoche en la casa del presidente del Senado y secretario general del PLD, el doctor Reinaldo Pared Pérez? El comité político había tratado varios temas que van a ser discutidos en una plenaria que se va a producir el próximo domingo en el Partido de la Liberación Dominicana en relación con este Congreso Norge Botello. Y habían propuestas muy importantes que han venido siendo acogidas por las bases, pero que tienen un carácter en cierta medida muy emotivo. Y si una ventaja ha tenido el PLD, es que el PLD las cosas emotivas ha sabido pues frenarla con una dirección racional. La ventaja de PLD frente a PRD se llama comité político del PLD. Esa es la ventaja que tiene el PLD frente al PRD, su comité político, porque su comité político es y ha sido una autoridad dentro de ese partido, y ese comité político siempre ha tratado las cosas en función de los intereses del PLD. Es decir, ese comité político, en las peores circunstancias en las que se ha estado el conflicto interno álgido, el conflicto interno marcando pues posiciones distintas, ese comité político ha trazado líneas colectivas que han preservado la unidad de ese partido y lo han hecho pues siempre marchar hacia adelante. Es decir, se le hacen críticas, que es una organización permanente, etcétera, pero es una organización permanente de gente que ha acumulado la suficiente experiencia en términos políticos, lo suficiente conocimiento, la suficiente sabiduría para actuar en cada momento conforme a lo que más le convenga a esa organización. Entonces, en primicia para los oyentes del Sol de la Mañana, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Que en esa reunión se fijaron posiciones frente a algunas propuestas. Una de esas propuestas muy importante la ha encabezado el senador de San Juan, Félix Bautista, que es un gran trabajador de esa organización. Si usted me pregunta a mí, vamos a hacer una lista de los 3 PLDistas
que más trabajan en el PLD, de los 3 PLDistas que más se movilizan y que más incidencia tienen en la maquinaria de esa organización, señores, aparte de los 2 líderes principales de esa organización, es decir, de las 2 figuras que tienen el dominio del Partido de la Liberación Dominicana, aparte de esas 2 figuras, de Leonel Fernández y de Danilo Medina, no hay un PLDista que acumule más trabajo interno que Félix Bautista. En función de los eventos internos, de los procesos internos del PLD, con Félix Bautista hay que fajarse campana a campana, porque no es un hombre de cuento, es un hombre de trabajo. Es un hombre de trabajo. Mientras otros se entretienen, Félix Bautista le anda dando siempre la vuelta al país en función de aplicar las líneas en las que cree. Y una de esas líneas venía tomando mucha incidencia en las bases de ese partido. ¿Cuál ha sido? La de que en el comité político del PLD, pues de manera automática pasen a ser miembros tanto el secretario de organización como el secretario de asuntos electorales, que su pertenencia al comité político sea automática. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si yo soy secretario de organización del PLD, tan pronto a mí me escogen secretario de organización del PLD, me están escogiendo como miembro del comité político. Tan pronto yo soy escogido o ratificado como secretario de asuntos electorales, me están escogiendo como miembro del comité político. Entonces estos 2 miembros entrarían de manera automática a la membresía del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. La mala noticia para los promotores de esta línea y sobre todo para el ingeniero Félix Bautista, se le ofreció anoche, cumpliendo esa encomienda que dio el comité político a su secretario general y al presidente de la comisión organizadora del Congreso, que es el doctor César Pina Toribio, que a la vez es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, pero aquí no estamos hablando de Poder Ejecutivo, sino de PLD. Entonces, una comisión fue encargada de conversar con el ingeniero Félix Bautista y con el licenciado Danilo Díaz, que es el secretario de Asuntos Electorales, que desde luego también estaba promoviendo esta línea, porque esta línea lo llevaba al comité político, para informarles a ellos que eso no va. Que eso no va. Esa es la primicia. Eso no va. Y no importa el respaldo que eso tenga en las bases, no va. ¿Por qué? Porque hay un razonamiento lógico. Lógico es razonamiento. Y bueno, he convertido esto que iba a ser una introducción en uno de los comentarios, pero es un tema muy trascendente e importante para la vida del Partido de Liberación Dominicana, por lo tanto para la vida del país. Entonces, ¿qué ocurre? Que el razonamiento lógico es que para usted ser presidente del PLD, para el presidente del PLD, ser miembro del comité político del PLD, el presidente del PLD ha tenido que ser escogido por el voto universal de todos los PLDistas. Es decir, al presidente del PLD no se reúnen los miembros del comité político y lo escogen como presidente del PLD. Ni se reúne el comité central y escoge un presidente para el PLD. El presidente para el PLD lo escoge el voto universal. Entonces, en función de ese voto universal es que se adquiere esa jerarquía de presidente del PLD. Y esa jerarquía va al comité político, pero ha tenido que pasar por el voto universal. Lo propio ocurre con el secretario general del PLD. Para él ser miembro del comité político, él ha tenido que haber pasado por un proceso en el que el universo del PLD le escoge. No le escoge el comité central,
no le escoge el comité político, le escoge el universo del PLD. Entonces, si los dos principales cargos del partido para llegar al comité político han tenido que ser escogidos por el universo del partido, desde luego que no pueden haber otras funciones que lleguen al comité político sin este requisito. Y ahí se cerró el asunto. Porque indiscutiblemente, que ustedes saben que en los congresos, una cosa son las decisiones emotivas de las bases y otras cosas son las líneas que se terminan imponiendo en función de los acuerdos a los que se llegan. Entonces, usted puede estar seguro que eso se acordó en el comité político porque la OTAN del PLD lo había acordado. Y la OTAN del PLD tiene dos miembros fundamentales en estos momentos: Leonel Fernández y Danilo Medina. Entonces usted puede estar seguro que eso fue un acuerdo previo entre Leonel Fernández y Danilo Medina, porque esos señores no van al comité político a debatir tonterías. Esos señores, ante todas las cosas importantes, primero se han sentado en cualquier lugar, han puesto sobre la mesa sus diferencias y se han puesto de acuerdo en lo que más le conviene al PLD. Así han actuado siempre. Y en los peores momentos así han actuado. De manera que eso es un caso cerrado en el PLD. No habrá membresía automática en comité político, ni para el secretario de organización, ni para el secretario de asuntos electorales. Y eso se le comunicó anoche en una reunión formal, tanto al ingeniero Félix Bautista como al secretario de Asuntos Electorales, Danilo Díaz. Una reunión que se llevó a cabo en la casa del presidente del Senado. La otra primicia es sobre el asunto este de los 10 años, que es una cuestión que de manera muy emotiva en las asambleas del PLD ha ido tomando mucho calor y mucho apoyo. Señores, eso es muy emotivo. Y eso se llama cerrar a un partido. Ustedes no pueden darle todas las ventajas que tiene el PRD. En estos momentos, yo estoy fuera de la política. Y si yo me decidiera a hacer política y yo quiero ascender y trascender en la política, yo miro hacia el PRD y miro hacia el PLD. ¿Y qué digo? Lo que han dicho mucha gente. Usted no se pregunta por qué a veces en campaña usted ve que mucha gente que usted no se explica cómo puede estar respaldando a un partido como el PRD, está en el PRD. ¿Usted sabe por qué mucha gente se va al PRD? Porque es más fácil el ascenso en el PRD. En el PRD cualquier persona importante se integra hoy al PRD y en poco tiempo está en los mecanismos de dirección o próximo a esos mecanismos de dirección. Está donde se toman decisiones importantes. En el PLD usted se integra al PLD, puede estar en un movimiento, usted puede tener alguna influencia, pero a la hora de la hora, cuando se producen las reuniones en la casa presidenciales, usted tiene que ir a los alrededores. A los alrededores, pues ni siquiera lo dejan entrar. No, ahí van a entrar los que deciden en este partido. Entonces, usted va al PRD, no, usted en el PRD, en poco tiempo, en 6 meses usted es un jefe ahí. Y en un año ni se diga, es un jefe ahí. Usted se ha ido a ese partido, usted es un jefe ahí. Entonces, ¿cómo va a ser que usted va a plantear que venir al PLD, usted se va a poner una fila 10 años? 10 años son toda una vida. ¿Y quién ha dicho eso? Entonces, no. Venga a este partido. Que en este partido usted puede crecer, usted puede trascender. Entonces, hay unos requisitos perfectos, pero no puede ser 10 años. Eso, yo creo que el consenso va a quedar en 5 años. Y más o menos esta fue la línea también del comité político. 5 años, que también eso es mucho. Pero 10 es inaceptable. Por más popular que sea, esta decisión de la base es emotiva. Es emotiva y lo que hace es que castra la posibilidad de renovación de un partido político. Entonces, en estas dos primicias
importante. Hemos agotado parte del tiempo que tenemos también para otros temas importantes, pero vamos a ver cuáles de estos temas tenemos la oportunidad de tratar. Así es que a las 7:19 minutos regresamos con lo que será ya indiscutiblemente, a Mauri, el segundo comentario. 7:19 minutos. Señores, el presidente Juan Manuel Santos ayer anunció la decisión de inscribirse para la reelección presidencial en Colombia, en unas circunstancias sumamente difíciles. Si se hacen encuestas, esas encuestas dicen que este hombre es en estos momentos, de los aspirantes presidenciales, el que está en primer lugar. Pero está en un primer lugar sumamente deprimido. Sumamente deprimido. Porque Santos no debe pasar de un 30% en ese primer lugar. Y Santos, en la última encuesta que leía, y desde hace poco tiempo, tenía una tasa de desaprobación de un 72%. Es decir, que ustedes quieren una imagen de cuál es la situación en la que Santos está buscando la reelección en Colombia. Es una situación muy parecida a la que en la que se manejó Hipólito Mejía. Es decir, que es la búsqueda de una reelección contra la corriente. Porque cuando un mandatario tiene un 72% de desaprobación, esto quiere decir que la sociedad no quiere que usted se reelija. La sociedad lo que quiere es que a usted le llegue su tiempo y usted se vaya para su casa a jugar con sus nietos. Entonces, ¿qué ocurre? Que sin embargo, Santos está en primer lugar. Pero ese primer lugar puede ser muy frágil. Porque Santos está enfrentando al colombiano de más prestigio de todos los tiempos, señores. No le estoy hablando de la figura política número uno, que en todas las encuestas se preguntan cuál es la figura política número uno de este país. Y nadie ha dicho, ni en la época de mayor popularidad de Santos, que es Santos. Ni en la popularidad de otros políticos, que es otro político. El político que de manera consistente aparece en Colombia como el político de mayor prestigio y de mayor popularidad se llama Álvaro Uribe. Entonces, Álvaro Uribe no puede enfrentar de manera directa como candidato a Santos. Si pudiera ser candidato, desde luego que no habría para nadie. Mire, lo de Uribe es un fenómeno tan consolidado que se hizo una encuesta para determinar cuál era el gran colombiano. ¿Cuál era el gran colombiano? Y ahí figuraron las principales personalidades de ese país de todos los tiempos, incluyendo personalidades como Gabriel García Márquez. Y ustedes saben quién es el gran colombiano, incluyendo a los grandes personajes históricos de Colombia. El gran colombiano, y eso hay una gran polémica por este programa que promovió eso, el gran colombiano, medido de arriba abajo, viendo si había un error, volviendo a hacer las mediciones, haciendo de todo. El gran colombiano se llama Álvaro Uribe. Para poner esto en contraste, debo decirle, por ejemplo, que Argentina se hizo la misma encuesta. Y en Argentina la ganó un personaje histórico. El gran argentino es José de San Martín. En México se hizo la misma encuesta y la ganó un personaje histórico, el padre de la patria, Benito Juárez. Entonces, en Colombia no la gana ni uno de los padres de la patria, no lo gana ni uno de los grandes héroes de la Gran Colombia,
ni Santander, no. El gran colombiano es Álvaro Uribe Vélez. Entonces, el gran colombiano está enfrentando a través de un candidato, lo va a enfrentar a través de su partido, va a enfrentar a Santos. Ese candidato ya fue escogido. Ese candidato es Oscar Iván Zuluaga. Ya fue escogido Oscar Iván Zuluaga como candidato del centro uribista. Y Oscar Iván Zuluaga, que tiene poco tiempo, debe andar como por un 20%. Pero Oscar Iván Zuluaga, a que ha sido funcionario público, no es una persona tan conocida. Y por eso es peligrosa. Porque una persona puede ser peligrosa porque es muy conocida y peligrosa porque es desconocido. Un candidato desconocido con tiempo para exponerse en el escenario, presentar sus cualidades, etcétera, es un peligro también. Entonces, la situación de Santos es cuesta arriba. Es cuesta arriba porque no está garantizada esta reelección. De hecho, a Colombia no le gusta la reelección. En 100 años solamente Álvaro Uribe. Y lo hizo sobre una popularidad extraordinaria. Pero para Santos, pese a los logros que ha tenido con las FARC, etcétera, que todavía son anuncios, y eso le ha mejorado un poquito, pero estaba tan en el piso que la mejoría no ha sido tan impactante. Entonces Uribe se ha manejado con mucho cuidado. Miren, las encuestas incluso decían que el candidato al centro uribista tenía que ser un primo hermano de Juan Manuel Santos, que le dicen Poncho Santos. Sin embargo, Uribe dijo que tenía que ser una convención de su partido el que cogiera el candidato independientemente de las encuestas. Y al serlo una convención, entonces Zuluaga tenía mayor contacto con ese partido porque había sido de los fundadores del partido de Uribe y se llevó a Poncho Santos en la convención. Y tiene realmente condiciones para trascender y el apoyo del político más popular de Colombia, aunque sabemos que la popularidad en política no se anda endosando. Entonces esa es la situación en la que Juan Manuel Santos va hacia un proceso de reelección. El sol de la mañana, el sol de la mañana. A las 7:26 vamos a tratar un tercer tema, ya un poco más breve, pero no menos importante. Lo vamos a cortar por razones de tiempo. Es el tema que tiene que ver con Petrocaribe. ¿Por qué hemos estado mirando hacia Petrocaribe y manteniéndolo como un tema importante? Señores, porque es un tema trascendente para la vida de los dominicanos. Petrocaribe es este financiamiento que tenemos por 25 años. Son 23 años, pero hay 2 años de gracia. Es decir, nosotros recibimos hoy una factura petrolera. De esa factura petrolera pagamos un 40% en 30 días. El 60% lo tenemos financiado a 23 años con el pago de un 1% y 2 años de gracia. Eso es el financiamiento más cómodo que se haya establecido en el mundo. Y para el país que se llama República Dominicana, eso representa un gran respiro. La República Dominicana, con Danilo Medina a la cabeza, le ha prestado atención al tema, aunque en algunos casos no ha dado a conocer esas informaciones. Independientemente de los puntos críticos que podemos señalar, yo creo que es importante informarle al país algo muy positivo sobre Petrocaribe
y el gobierno del presidente Danilo Medina. Porque es importante que el país sepa que en la gestión del presidente Danilo Medina se ha establecido un programa, una metodología real de pago de los compromisos de Petrocaribe con el mecanismo de poderlo hacer con artículos de la producción nacional. Esto se habían hecho muchos amagos. En la gestión del presidente Fernández hubo un bulto ahí con unas habichuelas que se llevaron a Venezuela. Resulta que las habichuelas no se produjeron en territorio dominicano. Las habichuelas también eran malísimas. Unas habichuelas malísimas que tampoco eran de la República Dominicana y su costo también era un costo elevado. Eso fue un fracaso. Eso fue un fiasco. Cosas en las que un Estado no debe incurrir nunca. Señores, un Estado tiene que ser transparente. Un Estado no puede jugar a engañar a otro Estado. Entonces, se ha estado ejecutando un programa y este país debe saber que en lo que va de este año, se han pagado en productos dominicanos 36 millones de dólares a Venezuela. En un programa que tiene una tendencia a crecer en la medida en que desde aquí y desde allá se ponga mayor interés en aprovechar esta ventanilla. Y yo creo que aquí hay interés, aunque el gobierno también hay otras medidas que debe tomar. Y debe tomarla de inmediato. Es cierto que para este año estaban contemplados en el presupuesto 90 millones de dólares para pagarlo en productos. Es decir, Amaury Jaibar, prodúzcame agua, que Venezuela está necesitando agua. Entonces esa agua yo se la voy a comprar a Amaury Jaibar a precios reales y a precio competitivo. Porque no es que voy a engañar a Venezuela con un agua que está a peso, yo se la voy a vender a 3 pesos. ¿Por qué? Porque ellos no me van a aceptar eso. Independientemente del caos que vemos en Venezuela, los que deciden estas cosas son técnicos que están al día sobre los precios mundiales de todos los artículos. Entonces, a precios competitivos reales y con la calidad real, yo le voy a mandar este producto, que este producto lo necesita Venezuela. Pero este producto me lo puede producir una empresa dominicana, que al mismo tiempo yo llego a un acuerdo con esa empresa dominicana. Mira, usted se va a beneficiar de este acuerdo con Petrocaribe porque usted me va a incrementar su línea de producción por esa vía, pero increménteme los empleos también y hágame una serie de cosas, etcétera. Es decir, por ahí son muchas las cosas que el gobierno puede lograr. Entonces, si bien es cierto que estaban contemplados 90 millones, se han pagado 36. Ahora, tiene que ver con que hay que poner a los empresarios dominicanos en eso. Y el país tiene que ponerse en eso, porque pudimos haber aprovechado los 90. Para el año que viene tenemos contemplado en el presupuesto del 2014 unos 120 millones de dólares que están ahí. Entonces, eso hay que aprovecharlo para que los 120 se aprovechen al máximo y se le paguen a la industria nacional y a productores nacionales, que eso les sirva de incentivo a ellos, y al mismo tiempo nosotros estamos pagando con productos, no con divisas, un compromiso. Entonces, la buena noticia es que estamos cumpliendo. Y eso es una buena noticia. Y hay que decirlo del país. Aún en medio de todas las críticas que hemos hecho al funcionamiento de la economía dominicana y a las preocupaciones que tenemos, República Dominicana tiene una ventaja. Y esa ventaja se ha mantenido gobierno tras gobierno. ¿Cuál es la ventaja que tiene la República Dominicana? La República Dominicana paga sus compromisos. La República Dominicana paga sus compromisos. Entonces, esa ventaja nosotros debemos mantenerla y ciertamente se ha estado trabajando y el gobierno lo ha hecho en silencio, no ha dado a conocer una serie de cosas que el país debería conocerla. Pero
se puede hacer mucho más. Se puede hacer mucho más de lo que se ha hecho. Y una sugerencia importante que yo se la haría al ministro de Hacienda, porque el presidente de la República no tiene que resolver todos los problemas, señores. El presidente de la República no tiene que resolver todos los problemas. Mi amigo Simón Lizardo, ministro de Hacienda, ¿cómo es posible que usted tenga a la oficina coordinadora de negociación de Petrocaribe en un cuchitril vergonzoso ahí en finanzas, cuando administra un capítulo de deuda de unos 3.600 millones de dólares, de los que el país en gran medida puede beneficiarse? Entonces, eso está en un cuchitril que nadie va ahí a buscar nada. Eso debería estar en un sitio, no con lujo, pero con dignidad, para estar en contacto con los sectores productivos dominicanos y estar en contacto también con Venezuela y los sectores productivos de Venezuela, identificando necesidades que pueden ser provechosas para la República Dominicana. No, eso está en un cuchitril, pero un cuchitril vergonzoso. Eso bueno, yo espero que Simón Lizardo tome la medida de poner eso en un sitio digno. Que yo no sé si hay que esperar que el presidente salga y alquile él un lugar digno para poner eso. Y entonces que aprovechemos ahí una brecha. Aprovechemos una brecha importante. Entonces, quería decir eso. Hay otras cosas con relación a Petrocaribe y eso. Lamentablemente no tengo más tiempo, pero por lo menos esto es esperanzador. Y lo que viene, incluso la transformación de Petrocaribe, es esperanzadora. No la dañemos. No la dañemos inventándonos cosas que no se están debatiendo en torno a eso en estos momentos. 7:35 minutos. Cambio y fuera.